Breve y rápido, último bloque. Me acordaba en el intermedio el sistema de nombramiento del secretario general de Naciones Unidas. Las grandes potencias tienen veto. Entonces, no todas, pero le ponen sus condiciones, lo sondean y ya llega Pando. Yo fui precandidato, nunca formal, a ser secretario general de la organización y en mi memoria estará lo que cada gran potencia me mandó decir. Con este hombre platicamos porque él era candidato a ombudsman. Le dije, mire, aquí ya los clasificaron en dos. El PAN ya los clasificó en dos. Los que están a favor de la criminalización del aborto y los que no están, ¿no? Sí. Uno que esté abiertamente contra la criminalización del aborto, ese no va a pasar, porque el PAN no va a estar de acuerdo. Y el PRI, que aspira a regresar al poder, que sea considerado con los intereses del poder público. Entonces, los van midiendo, y independientemente de la calidad de cada quien, ya llegan, ya llegan domados. Cómodos. Cómodos. ¿Cómo nombrarías tú al...? Lo que yo quería, me parece oportuno decir, para que también la ciudadanía, que nos hemos metido aquí unos debates que a veces nos ha olvidado decir qué es exactamente lo que trae la minuta, o qué es lo que propone. A ver, efectivamente hemos tenido este pendiente, lograr mayor legitimidad en el órgano de defensa de los derechos humanos. Le hemos dado muchas vueltas, cada quien ha hecho su parte, en fin. Lo que esta minuta recoge es el principio de participación a través de consulta pública, muy general, efectivamente me parece una propuesta todavía muy general, pero que está acorde con los principios de París. Que el ombudsman no sea una decisión que solamente se tome al interior, su designación, de una Cámara, en este caso de la Cámara de Senadores, sino que tenga una vinculación con una participación social. Pero ¿estarías de acuerdo a que el presidente de la comisión fuera nombrado por el propio Consejo? El problema sería mucho mejor. Bueno, como al rector lo nombra la Junta de Gobierno. Pienso que sigue siendo cómo lograr la legitimidad del Consejo. O sea, el problema es antes. Si efectivamente tenemos un Consejo con legitimidad, su designación acarreará la misma legitimidad. Si no, no. De hecho, la propia minuta trae eso, consulta pública para el Consejo, consulta pública para el presidente de la Nacional y para todos los presidentes de las comisiones estatales. No está terminado, requerirá de la ley que define exactamente qué es eso de la consulta pública, porque el anterior proceso fue un proceso que tuvo ventajas en cuanto a la transparencia, pero que no ganó en esa parte de fondo, en esa vinculatoriedad social. Una opinión de cada uno, por favor, sobre este tema que es vital. Bueno, yo abonaría que sí hay alguna posibilidad de democratizar el asunto. No mencionamos el caso de que tendría que ser mayorías agravadas, que sea la Cámara de Diputados quien designe a los miembros del Consejo Consultivo para sacarla de su condición ornamental. Y que sea mediante... Sí, los principios de París no están ampliamente señalados en el Dice texto. ¿De dónde deben salirlas? Sí, que sea la consulta abierta, plural, amplia. Las universidades. Los expertos, las ONGs, los sindicatos incluso hablan, las corrientes del pensamiento, etcétera, ¿no? Y con mayorías agravadas, eso es muy importante. Yo considero que ombudsman, mientras eso no se haga, es una palabra prestada. El ombudsman no es una entidad pública cuando se originó en Suecia. Es un órgano de la sociedad, como los defensores de los consumidores en los países anglosajones, como Ralph Nader. Ombudsman no es un órgano del Estado, no es una de la sociedad. Los principios de París lo que trata es de hacer un balance. Yo diría, en metáfora, la comunidad universitaria, la ley orgánica 46 de la Universidad Nacional y las otras, le da a la comunidad universitaria la facultad de nombrar a su rector. Aquí, ¿cuál es la comunidad? El conjunto de organizaciones no gubernamentales. Eso sí le da calidad de ombudsman, no tiene por qué meterse los partidos. La ley designa, ¿sí?, cuál es el conjunto de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Ahí sí ya es ombudsman, viene de abajo arriba. Claro. Y ellas constituyen el consejo. Y una vez constituyen el consejo, exigen a ombudsman. Y el Estado le presta poder público a un órgano de la sociedad. ¿Tú lo verías así? Sí, tiene que pasar indefectiblemente por un proceso de ciudadanización del ombudsman, del sistema ombudsman. Si bien hay en el dictamen, por ejemplo, esta cuestión de garantizar la autonomía, no nada más en el ámbito federal, sino en el ámbito estatal, vemos en muchos estados que todavía sigue siendo designado directamente por el gobernador o gobernadora
el titular de la Comisión de Derechos Humanos. Entonces es necesario este proceso de ciudadanización. Para que no sea una simulación, hombre, que es el Exactamente. problema en México, es la simulación. Y de foro militar, ¿qué me dirían? De fuero militar que hay que modificar, parece ser que tendríamos que explorar muy ampliamente el tema. El dictamen del Senado está planteando que solamente, que de manera exclusiva existan los tribunales para las cuestiones internas de la disciplina militar, estrictamente de la disciplina militar. Que no sea en su relación con los ciudadanos, con los paisanos, como dice la Constitución. Pero en una posición, a mí me parece que en propuestas sobre derechos humanos las condiciones moderadas no caben. En derechos humanos se vale la radicalización. Lo creo con convicción. Y en ese sentido tendremos que pensar, el ejército está ahorita señalado, en 5 años lleva alrededor de 7,000 quejas. Violaciones graves a los derechos humanos. Hay que mandar a los militares a sus cuarteles. Y a lo mejor hay que plantear que en tiempo de paz no subsista el fuero de guerra. Si es fuero de guerra, que subsista solo en tiempo de guerra. Eso es muy importante. Hay que plantearlo por ahí. Porque el hay que entrarle arreglo por ahí. después de la revolución es, bueno, tú te vas a los cuarteles, pero ahí eso es lo que quieres, ahí yo no me meto. Ahí tú tienes tus tribunales militares y se pelean. Era una especie de feudalidad, fueros y privilegios. Y ahora ya están en la vida civil, yo creo que es buena idea. No subsiste el fuero militar en tiempos de paz. Esa es una gran fórmula. ¿Tú eres de acuerdo? El tema del fuero militar es un tema de derechos humanos muy sensible, sobre todo cara a la impunidad. Es donde más efectos, más impactos tiene. Y eso está comprobado en otros países, en las resoluciones de los organismos internacionales. La Corte Interamericana ha sido muy clara en eso. Pero yo soy consciente y veo las cosas en el contexto nacional, en el sentido de que requerimos, y lo valoro, de una cohesión dentro del ejército que implique una disciplina, y comprendo que el fuero militar, que no se aplica a derechos humanos, no se debe aplicar a violaciones a derechos humanos, debe existir para su disciplina interna. Eso sí lo veo claro. Que se aplique a derechos humanos, eso me parece contraproducente para el ambiente de impunidad en el que nos encontramos. Esta reforma no toca ese tema, no lo toca directamente, lo toca indirectamente. Porque al incorporar los principios de los tratados internacionales, evidentemente los criterios con los que las autoridades van a juzgar van a tener que ser diferentes. Tendrán que incorporar los principios del juez natural, tendrán que incorporar los principios de autonomía en el juicio, en el debido proceso, y todo eso son principios que van a favor de que no exista el fuero militar en tratándose de derechos humanos. ¿Me explico? Perfecto, es un principio. Nos ha llegado el fin del programa, ha sido de lo más interesante, voló el tiempo. Una palabra más de cada uno de ustedes, un último mensaje, y si quieres decir algo para que no se quede nada en el tintero. ¿Tú qué dirías al final? Pues es una reforma o un dictamen de reforma que es insuficiente y que no recoge todas las reivindicaciones que la sociedad civil organizada ha estado realizando. Que el camino para la paz es el respeto irrestricto a los derechos humanos, que no permitamos que se nos abra un huequito para la violencia, que vayamos a fondo, que no desaprovechemos esta oportunidad histórica, no dilapidemos oportunidad para radicalizar en derechos humanos. Como me lo dijo una amiga, tan cerca y tan lejos. Hemos tenido esta reforma desde hace 10 años, tan cerca y tan lejos. Hoy seguimos ahí. Tienes razón. Lo único que quiero, y es lo que voy a pedir en la Cámara, es que todo esto se discuta públicamente. No que nos digan lo hicimos porque lo hicimos. Que digan sus razones. Que digan sus razones. Que se abra el debate. El Senado no abrió el debate. Ahora está obligada la Cámara de Diputados a convocar a todas las organizaciones gubernamentales para que mejoremos ese proyecto en bien del país y de los derechos humanos. Muchas gracias por su presencia.